Buenas tardes, mi nombre es Grecia Arles Hernández del grupo 021 y voy a exponer el tema de la prisión preventiva. Voy a comenzar a compartir la presentación para comenzar a dar la clase. Bueno, voy a comenzar. El tema es la prisión preventiva en México y su compatibilidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. Voy a comenzar con la introducción. En México, uno de los temas más discutidos dentro del derecho penal es la prisión preventiva y oficiosa, ya que afecta directamente la libertad de las personas antes de que exista una sentencia en su contra. Esta figura está establecida en el artículo 19 de la Constitución y obliga a que cuando alguien es acusado de ciertos delitos, permanezca en prisión automáticamente mientras se lleva a cabo su proceso penal. A primera vista puede parecer una medida necesaria para mantener el orden y la seguridad, pero en realidad ha generado muchas dudas y críticas, sobre todo en relación con los derechos humanos. El problema principal es que esta medida no permite que el juez analice cada caso de forma individual, sino que aplica de manera automática sin tomar en cuenta las circunstancias específicas de la persona imputada. Esto puede provocar situaciones injustas, ya que alguien podría permanecer en prisión sin que se haya mostrado su culpabilidad, lo cual entra en un conflicto con principios básicos como la presunción de inocencia y el debido proceso. Además, este tema no solo se queda en el ámbito nacional, sino que también un impacto a nivel internacional. México forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual establece ciertos estándares para proteger la libertad personal de las personas. Dentro de estos estándares se señala que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, es decir, que solo se utilice en casos realmente necesarios y justificados, y no de manera automática como ocurre actualmente. Por esta razón surge la necesidad de analizar si la prisión preventiva oficiosa en México es compatible con estos estándares interamericanos o si, por el contrario, representa una violación a los derechos humanos. Este trabajo busca entender mejor esta problemática y identificar sus principales fallas y abrir el debate sobre si debería reformarse o modificarse para garantizar una mayor protección a las personas dentro del sistema de justicia penal. Continuamos con el planteamiento de la problemática. El, el tema de investigación analiza la figura de la prisión preventiva oficiosa en México y su posible incompatibilidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa está establecida con el artículo 19 constitucional y obliga a que las personas acusadas de ciertos delitos permanezcan en prisión automáticamente mientras dura su proceso penal. El problema surge porque, punto 1, no permite al juez valorar cada caso individualmente. Punto 2, se aplica de manera automática. Punto 3, puede afectar derechos humanos fundamentales. Esto genera un conflicto con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que establece que esta medida debe ser excepcional. Continuamos con la justificación, que aquí
investigación es importante porque analiza una figura jurídica que impacta directamente en la libertad de personas que aún no han sido sentenciadas. Su relevancia radica en que protege derechos humanos, analiza obligaciones internacionales de México, busca identificar problemas dentro del sistema penal, permite debatir posibles reformas legales y también es importante socialmente porque puede generar sobrepoblación en cárceles y afectar a las personas inocentes. Continuó con la pregunta de investigación. Como pregunta puse si es compatible la prisión preventiva oficiosa prevista en México con los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad personal y presunción de inocencia. Ahora continúo con la hipótesis que la prisión preventiva oficiosa en México no es completamente compatible con los estándares interamericanos porque su aplicación automática limita el análisis judicial y puede vulnerar derechos fundamentales. El marco metodológico está el enfoque, que es cualitativo documental, y el método es jurídico analítico. Se analizaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación penal mexicana, los tratados internacionales, la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una doctrina jurídica. Las técnicas e instrumentos aplicados. Las técnicas fueron análisis documental, revisión bibliográfica, revisión jurisprudencial, codificación cualitativa, categorización temática y de instrumentos fueron libros, artículos académicos, sentencias, informes internacionales y documentos legales. Ahora voy a hablar de los resultados preliminares que a partir del análisis documental realizado y del ejercicio de codificación cualitativa se identificó que los diversos hallazgos relacionados con la prisión preventiva oficiosa en México durante la codificación inicial se detectaron conceptos claves como la aplicación automática, la privación de la libertad, la seguridad pública, el riesgo de fuga, los derechos humanos, la proporcionalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia. Posteriormente, estos códigos fueron agrupados en 5 categorías temáticas principales que permitieron comprender mejor la problemática. La primera fue la naturaleza de la prisión preventiva, que en la categoría se identificó que la prisión preventiva oficiosa funciona como una medida cautelar dentro del sistema penal mexicano. Su principal característica es que se aplica automáticamente cuando una persona es acusada de alguno de los delitos complementados en el artículo 19 constitucional. Se observa que esta medida implica una privación anticipada de la libertad antes de que exista una sentencia definitiva, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y la legitimidad dentro de un sistema penal garantista. Continuó con la justificación del Estado, que se encontró que el Estado justifica el uso de esta medida argumentando que busca proteger la seguridad pública, evitar que el imputado huya, impedir que obstaculice la investigación, garantizar el desarrollo adecuado del proceso penal. Desde que esta perspectiva de la prisión preventiva oficiosa es considerada una herramienta de la política criminal para combatir delitos considerados graves. Como siguiente punto puse los problemas y críticas, que dentro de esta categoría se detectó uno de los principales problemas de su aplicación automática, ya que elimina la posibilidad de que el juez analice las circunstancias particulares de cada caso. También se encontró que diversos organismos internacionales han criticado esta medida debido a que puede generar abusos dentro del sistema de justicia penal. Entre las principales críticas destacan la falta de análisis individualizado, el uso excesivo de la prisión preventiva, la saturación de centros penitenciarios, las posibles detenciones injustificadas y la violación al principio de proporcionalidad. Continuó con los derechos humanos afectados. En este análisis se permitió identificar que esta medida puede vulnerar diversos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a una defensa adecuada, y esto ocurre porque muchas personas permanecen privadas de su libertad sin haber recibido una sentencia condenatoria.
Y por último, puse los estándares internacionales, que aquí se identificó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales establecen que la prisión preventiva debe cumplir con ciertos requisitos: ser excepcional, ser necesaria, ser proporcional y estar debidamente justificada. Los estándares internacionales señalan que no debe aplicarse de forma automática, ya que cada caso debe analizarse individualmente. Y por último, para concluir, mi conclusión fue que después de analizar la información, se concluye que la prisión preventiva oficiosa sí presenta conflictos importantes con los estándares internacionales de derechos humanos. El principal problema es que se aplica automáticamente y limita el análisis del juez sobre cada caso. Aunque se busca proteger la seguridad pública, también puede provocar violaciones a los derechos fundamentales. Considero que sería mejor que esta medida se aplicara solo en casos realmente necesarios y después de que el juez valore cada situación particular. Aquí están las bibliografías y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.